Dice la palabra de Dios de este episodio: al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios, y clamó: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y, tapándose los oídos, arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó con alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Esteban murió. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos de las regiones de Judea y Samaria. Y algunos hombres piadosos tomaron a Esteban y lo sepultaron, y lloraron a gran voz su muerte. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y a mujeres, los echaba en la cárcel. Esta mañana, mis hermanos, estoy comenzando una nueva serie sobre la iglesia y la persecución. I'm going to preach about the church and the persecution. Y le he titulado la persecución de la iglesia en el pasado, la persecución de la iglesia en el presente, y la persecución and the persecution of the church in the future. Mis hermanos, la persecución no es un tema fácil de hablar de él. And I am sure, yo estoy seguro de que más de uno me va a decir: el pastor está hablando, está escandalizado, tiene miedo. Pero mis hermanos, quiero decirles, es un tema del cual nosotros debemos de hablar de él. ¿Por qué? Why? Why am I? When I can speak about any other subject, cuando yo puedo hablar de cualquier otro tema, I have decided, he decidido enfocarme en 3 sermones sobre la persecución. 45 veces la palabra persecución, 45 times the word persecution appears in the New Testament. Jesús habló de él. Los apóstoles hablaron de la persecución. Está escrita en la palabra de Dios. Es uno de los grandes temas. Es one of the great topics that the Bible addresses, del cual muy pocas veces en mi vida he escuchado predicar. Mis hermanos, ¿qué es la persecución en contra de la iglesia? Es el acto, mis hermanos, de perseguir con el fin de dañar, con el fin de matar a todos aquellos que practican o que creen enseñanzas relacionadas con Jesús y con su palabra. La persecución es perseguir, es to go after, es de ir sobre una persona. That's what the word persecution means. Y si la palabra de Dios habla 45 veces, 45 times about this, we must address it here, we must address it now. Debemos de hablar de esto ahora, amén. Jesús mismo, mis hermanos, habló sobre la persecución a sus discípulos. Él les advirtió sobre la persecución. He made them aware of the persecution. Él les mencionó que la persecución vendría sobre ellos y que vendría después de su partida. Jesús habló de la persecución, talked about persecution
To the point que no solamente lo dijo para el tiempo de ellos. He mentioned persecution. Habló de la persecución para el tiempo futuro y antes de la segunda venida de Él. Él dijo que habría persecución. Mis hermanos, las advertencias que Jesús, that Jesus threw out, the warnings about persecution, fueron varias que prepararon a sus seguidores, a sus discípulos. Mis hermanos, en Mateo 5 dijo Jesús: bienaventurados los que padecen ¿qué? Persecución. Blessed are those that go through persecution, por causa de la justicia. Bienaventurados sean, dice el Señor, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Persecución, persecution, to come after, venir detrás de ti, perseguir. Mateo 10, 17 al 18, Jesús dijo a sus discípulos, to his followers: y guardados de los hombres, cuídense, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes, Jesús dijo, before governors and kings, you will be taken for my cause. Van a ser llevados por mi causa. Persecución. Juan 15, 18 al 19, Jesús les dijo: si el mundo os aborrece, if the world hates you, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Mateo 10, 22, mis hermanos, la lectura que tuvimos esta mañana: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. You will be hated by everyone for my name's sake. That is what Jesus said. Eso fue lo que dijo Jesús. En Juan 16, 2, Él dijo: los expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora que cuando cualquiera que los mate, dice Jesús, pensará que así está rindiendo un servicio a Dios. Many will think that they will give a service to God when they kill you, Jesus said. Jesús mismo sufrió persecución. En Nazaret intentaron matarlo. They tried to kill Jesus. He suffered persecution. Nos dice en Lucas 4:29, levantándose Jesús, después de haber sanado a alguien, levantándose, mis hermanos, lo echaron fuera de la ciudad. They grabbed Jesus y lo llevaron hasta la cumbre de un monte. They took him to the top of a hill, sobre el cual dice querían desempeñarlo. They wanted to throw him out of a hill. Jesus suffered persecution. Jesús sufrió persecución. Mis hermanos, nos dice que varias veces Él tuvo que salir de la vista pública porque las autoridades intentaban matarlo. They tried to come after him. Nos dice Juan 7, 1 y 7, nos dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería ir Jesús a Judea. Jesus did not want to go to Judea, porque los judíos procuraban matarlo. They wanted to kill him. Persecución. To go after. Ir en contra, perseguir a alguien. Mateo capítulo 14. Jesús fue testigo y recibió la noticia de el martirio o la decapitación de Juan el Bautista a manos del rey Herodes. Nos dice la palabra de Dios que Herodes había arrestado a Juan. Now check this out. Why did he suffer persecution? ¿Por qué Juan el Bautista, the Baptist? Why was he decapitated? ¿Por qué él fue decapitado? ¿Por qué él fue perseguido? Lo había encadenado y metido en la cárcel a Juan el Bautista por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, porque Juan le decía: la ley te prohíbe, la ley de Dios te prohíbe tener a la esposa de tu hermano como tu mujer.
Cuando Juan el Bautista habló de esta manera, basado en la palabra de Dios, el rey Herodes, mis hermanos, habiéndole señalado su pecado, la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que lo mandó a decapitar a Juan, a la cárcel. Persecución. Perseguir a alguien que cree y que tiene y está convencido de la palabra de Dios. Dice que los discípulos de Juan recogieron el cuerpo y lo dieron sepultura. Le fueron a avisar a Jesús. They went to tell Jesus they have just killed John the Baptist. They decapitated him. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús, mis hermanos, no tomaba este tema como un juego. He did not take this topic as the subject as a game. Cuando Jesús recibió la noticia, nos dice el versículo 13 de capítulo 14 de Mateo, nos dice que se retiró solo a un lugar en una barca. He took off. He went unto himself, porque él estaba siendo perseguido. Las advertencias de Jesús sobre la persecución se hicieron real. They became real. They became a reality. All the warnings that Jesus gave about persecution. La iglesia que Jesús estableció, the church that he had just planted, la iglesia primitiva, mis hermanos, experimentaría las primeras persecuciones, the first persecutions that Jesus had warned them about. Las primeras persecuciones, mis hermanos, contra los cristianos, against the Christians, they were instigated, fueron instigadas por las autoridades judías. Hechos 5:17, Acts 5:17 nos dice que levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, la secta de los saduceos se llenaron de celos. Y nos dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. They took a hold of the apostles and they put them in jail. Esto es cuando Jesús ya había ascendido. La persecución comenzó, mis hermanos, en contra de sus discípulos. Esteban, como mencioné al principio, fue asesinado. Y de allí una gran persecución se levantó en contra de los cristianos. En Hechos capítulo 8, Acts 8:3 nos dice, y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, home by home, arrastraba a los hombres y a las mujeres. He would drag men and women, y nos dice, para llevarlos a la cárcel. En Hechos capítulo 12, versículo 1, Acts 12:1 nos dice que en aquel tiempo Herodes, el mismo que había decapitado a Juan, the same that had decapitated John, nos dice que el rey Herodes echó a manos algunos de la iglesia para matarlos, to kill them. Nos dice la palabra de Dios que y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. He died, habiendo sido perseguido. Mis hermanos, Pedro también fue arrestado y fue llevado a la cárcel. El apóstol Pablo, ya convertido, después de ser un gran perseguidor, after he was one of the great persecutors of the church, now when he accepted Jesus, nos dice que el apóstol Pablo, Lucas, Timoteo y todos sus compañeros predicaron, mis hermanos, en el mundo pagano. They had the commission of preaching Jesus, going into the world. Y nos dice la palabra de Dios que en varias ocasiones el apóstol Pablo fue arrestado. He was arrested por las autoridades por predicar a Jesús. Nos dice que en una ocasión, cuando él sanó a una muchacha, a lady that was demon possessed, nos dice que trajeron a Pablo y a Silas. They arrested them, los pusieron en la cárcel, y nos dice de que allí les quitaron su ropa, and they start beating them. Comenzaron a azotarlos con varas. Después de haberlos azotado, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Persecución. 45 veces menciona la palabra de Dios esto. Now I have a heavy burden. Tengo un peso grande en mi corazón al compartir con ustedes
este tema. Si quisiera ver si me pueden regalar un poquito de agua, por favor. Hermanos, how did the disciples, ¿cómo es que la persecución? Hermanos, let me tell you this. Gracias, Jorge, gracias, mi amor. La persecution, terminó, it ended the lives, terminaron la vida de los discípulos, of the disciples. We're going to go with the PowerPoint next. Mis hermanos, ¿cómo murieron los discípulos? How did the disciples die? Quiero mostrarles en la pantalla, espero que también los que estén conectados en el Facebook Live. We're going to go back to the beginning. Is that the first one? That's the first slide? Okay. Hermanos, Andrés, de los 12 discípulos, of the 12 apostles of Jesus Christ, persecution ended their lives. La persecución terminó con sus vidas. Andrés, el hermano de Pedro, fue crucificado en una cruz. He was crucified in a cross, allá en Petras, en Greece. Después de haber sido azotado severamente por los soldados, ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado hacia la cruz, Andrés los saludó con las siguientes palabras: hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado de ella. Siguió predicando a sus verdugos 2 días hasta que él murió. Bartolomé, al que le llamaban Natanael, hijo de Talmi, uno de los discípulos de Jesús, murió, mis hermanos, de la siguiente manera. Nos dice la historia de que él murió en la región de Armenia, de que él murió siendo despellejado en vida. They took his skin alive as he was preaching. Mientras él predicaba, mis hermanos, él fue despellejado, nos dice, en la región de Armenia, en la India, perdón. Santiago, Santiago, mis hermanos, o el hijo mayor de Zebedeo y de Salomé, nos dice la historia, mis hermanos, de que él fue el que o se considera, mis hermanos, él uno de los primeros mártires, ¿ok? Él vivió en Betsaida, Capernaum y Jerusalén, y fue el primero de los 12 discípulos en morir. He was the first of the 12 disciples to die. Nosotros ya sabemos cómo él murió, fue decapitado por el rey. Santiago el menor, nos dice la palabra de Dios de que Santiago, él fue ejecutado. Nos dice la historia de que él fue ejecutado y que él murió en la región, si lo puedo leer, fue empujado, nos dice el PowerPoint que tengo aquí, que él predicó, mis hermanos, en Palestina, llegó hasta Egipto, y allí se cuenta la historia de que él fue o empujado y tirado o fue crucificado también. Juan, el hijo de Zebedeo, y Salomé, el hermano de Santiago. Juan, mis hermanos, nosotros ya conocemos la historia. Él es el que escribió el libro de Apocalipsis. Nos dice de que él enfrentó el martirio primero. He first faced martyrdom. Enfrentó el martirio cuando él fue puesto en un aceite, una vasija enorme de aceite que estaba hirviendo. Y mis hermanos, durante una ola de persecución por el imperio romano, sin embargo, fue liberado milagrosamente de la muerte. Juan fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos. Escribió allí después de haber sido perseguido, después de que trataron de matarlo y no pudieron.
Lo desterraron. They took him to the island where he could die over there by himself. Y fue allí, desde ese lugar donde él escribió el libro de Apocalipsis. Mis hermanos, Judas Tadeo. Judas no es el Judas que se ahorcó. That's not the one who hanged himself. Este es otro que se llama Judas. Fue asesinado con flechas cuando se negó negar su fe en Cristo Jesús. Y se estima o se dice de que él murió allá en las montañas de Ararat, en lo que es el país de Turquía moderno hoy en día. Tenemos a Mateo Leví. Mateo Leví, o sea, el que Dios lo llamó, the one that God called him, el que era el recolector de impuestos. Mis hermanos, él murió en Etiopía. He died in Ethiopia. Él escribió el libro de Mateo que nosotros tenemos aquí. Este libro es de un mártir. Es más, todos los 4 evangelios prácticamente son libros de mártires. Hombres que la persecución, mis hermanos, terminó con ellos. Persecution ended with their lives. Mateo, mis hermanos, murió asesinado, nos dice, a través de una espada. Simón Pedro, mis hermanos, fue llevado, arrestado y fue crucificado, mis hermanos, también en una cruz. Pero nosotros sabemos de que Jesus had predicted to him. Jesús le había dicho la manera que él iba a morir. He told him how he was going to die. Que él iba a estirar sus brazos, mis hermanos. That he was going to stretch his arms. Y se cuenta, mis hermanos, de que él murió bajo la persecución del emperador Nerón, under Nero's persecution. Pero él pidió un gran favor. Por favor, él dijo, yo no quiero morir como mi maestro. No soy digno de morir en una cruz como él, al que yo traicioné, murió. Yo quiero que volteen mi cruz, por favor. Y Pedro fue puesto boca abajo en su cruz. Felipe el incrédulo, Philip, the one that was so incredulous to the resurrection of Jesus Christ, él murió. Mis hermanos, nos cuenta la historia de que él murió colgado, mis hermanos, de que él murió colgado también y fue torturado. Así, mis hermanos, murió él en Frigia, que se encuentra, mis hermanos, en aquellas regiones. Felipe el evangelista, Felipe ese diácono, mis hermanos, que le predicó a el tesorero de Etiopía. Así es, hermanos. Bajo la persecución, estos hombres siguieron, they kept going, continuaron, mis hermanos, predicando el evangelio. Simón el celote era uno de los discípulos de Jesús, y se cuenta, mis hermanos, que Simón murió, fue cortado, o sea, aserrado. Y nos dice de que él murió también allá por los lugares de África. Tomás, otro de los que era uno de los discípulos de Jesús, nos dice de que él murió en la India. De que allá predicando el evangelio, él llegó hasta estas regiones y fue puesto en un palacio, en un lugar alto, y fue entonces traspasado y terminó siendo también, mis hermanos, echados en el edificio. Y finalmente tenemos al apóstol Pablo. The Apostle Paul, mis hermanos, fue torturado y luego fue decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67 after Jesus Christ. Mis hermanos, Pablo sufrió un largo encarcelamiento que permitió escribir sus epístolas para la iglesia que él había formado a través del imperio romano. Mis hermanos, y entonces, ¿por qué los 12? Why is it that the followers of Jesus, we're done with the PowerPoint, ¿por qué es que los seguidores de Jesús terminaron, hermanos, siendo todos martirizados? Why is it de que todos ellos la persecución los
destruyó. Mis hermanos, hay un texto bíblico que quiero que se les quede grabado, que su traducción correcta debería ser la siguiente. En Hechos capítulo 1 versículo 8, y eso lo vamos a estudiar más la próxima semana, pero quiero que lo vean desde ya. Jesús les dijo, Jesus told them on Acts 1:8, y me seréis, ¿qué? Dice la palabra de Dios, y te recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. Dice Jesús, me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Escucha bien, la palabra testigos en el griego es martirus. En otras palabras, Jesús les dijo a ellos, y me seréis mártires. Y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús estaba profetizándoles a ellos que todos recibirían el martirio, mis hermanos, de que todos sufrirían persecución y que no solamente serían testigos, sino que también tendrían que tomar en cuenta que probablemente iban a ser testigos, de tal manera que ellos iban a sufrir el martirio. Y nosotros, all of us here today, nosotros recibimos ese texto bíblico. Pero I want you to keep in mind, desde aquí en adelante, que Dios también en el llamado al cristianismo nos ha llamado a ser mártires, hermanos, con ese potencial. ¿Cuál fue, mis hermanos, el resultado de la persecución contra la iglesia? What was the result of the persecution against the church? Nos dice en Hechos 8:4, pero los que fueron perseguidos iban por todas partes anunciando el evangelio de Jesucristo. Amén. La iglesia era perseguida, it was persecuted, pero la iglesia no dejó de proclamar el mensaje de Cristo Jesús. Miles y miles se convertían. Y cuando uno de ellos, when one of them ended their lives, perdían su vida, mis hermanos, en las manos del Estado, en las manos del rey, en las manos de los gobernadores o en las manos de los religiosos, mis hermanos, la sangre de estos mártires era suficiente para dar a luz a nuevas personas. Nacían, mis hermanos, creyentes nuevos en Jesucristo. Saben, la próxima semana, next week, voy a tocar la persecución profetizada. Esta mañana yo he querido, I want to establish the base, la base bíblica, antes de hablar de una persecución en el pasado, en el futuro, perdón. I'm going to talk about the future persecution. Y la persecución, mis hermanos, que va a venir sobre este mundo y va a venir sobre la iglesia. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Porque Jesús lo habló, because Jesus spoke about it. Mateo 24:3, Jesús le preguntaron sus discípulos, what is the sign of your second coming? ¿Cuál es la señal de tu venida y la del fin del mundo? And Jesus told them, Jesús les dijo, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús en el sermón profético mencionó, entonces se les entregará a tribulación y los aborrecerán todas las gentes, muchos tropezarán y se entregarán los unos a los otros, and one will turn against the other, y unos a otros se aborrecerán. El apóstol Pablo, mis hermanos, viendo proféticamente, the apostle Paul seeing prophetically about the end of times, acerca del tiempo del fin o el fin del tiempo. Mis hermanos, él dijo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 y el 12 lo siguiente: también debes saber, en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Todos los que quieran llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. En los últimos días, antes de la venida de Cristo Jesús,
Todo el que quiera llevar una vida en unión con Cristo Jesús sufrirá persecución. Mis hermanos, la próxima semana vamos a ver las persecuciones en los primeros siglos. Las persecuciones, mis hermanos, bajo el imperio romano. Vamos a dar un vistazo, mis hermanos, a la persecución de la Santa Inquisición, que mató a miles y a millones de hombres y mujeres, a niños y niñas a lo largo de la historia. La Santa Inquisición. Pero también vamos a ver, hermanos, en el siguiente sermón, la futura persecución predicha en Apocalipsis capítulo 13. There is a great persecution coming on the book of Revelation chapter 13. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios en el versículo 15. Y se le dio, dice, poder para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Dice que morirán aquellos que no adoren. Y nos dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Perseguirán, mis hermanos, a todo aquel que rehúse adorar aquello que va a ser puesto para que sea adorado. Mis hermanos, yo quiero señalar algo muy importante, and I want you to keep this in mind. La futura persecución, the future persecution of God's church, de la iglesia de Dios, será diferente a la persecución de la primera iglesia. It will be different from the persecution of the first church. Ya no serán los paganos que van a venir a matar a los cristianos. They're not going to be pagans killing Christians. No, de ninguna manera. La futura persecución es tan triste, es tan, mis hermanos, triste, porque van a ser personas que son religiosas. Van a ser creyentes. They're going to be believers. Van a ser personas, mis hermanos, que creen en Dios y que dicen que creen en su palabra. La persecución futura, mis hermanos, va a ser porque se nos va a acusar diciéndonos de que nosotros ya no que nosotros tenemos que tolerar, que tenemos que aceptar, que nosotros tenemos que ser como Jesús, llenos de amor y compasión. La futura persecución, mis hermanos, va a ser porque tomamos la palabra de Dios muy literal. Se nos va a decir de que nosotros estamos malinterpretando la palabra de Dios. Y la futura persecución, future persecution, va a ser por personas que van a decir: no seas necio, entiende por favor, no seas extremista, estás ofendiendo, you are offending a group of people, you are offending those that the Word of God, that you say that the Word of God says that what they're doing is wrong. Mis hermanos, la futura persecución será porque se nos acusará de extremistas con las nuevas maneras de vivir. Se nos dirá, mis hermanos, que aceptemos lo que no está en la palabra de Dios. Como el matrimonio, mis hermanos, entre hombres y hombres y mujeres y mujeres. Todo aquel, mis hermanos, que quiera vivir en los últimos días
piadosamente unido con Cristo, sufrirá persecución. Pero no va a ser persecución, hermanos. It's not going to be persecution by pagans. Va a ser persecución, hermanos, por aquellos que creen en la palabra de Dios. Va a ser persecución, mis hermanos, para aquellos que dicen: hey, dales chance, no prediques de eso desde el púlpito. Y saben, hermanos, que hoy en día hablar en relación a lo que dice la palabra de Dios, de aquellos que no heredarán el reino de Dios y siguen con estas prácticas en sus vidas. Si nosotros nos ponemos a defender, mis hermanos, la palabra de Dios, así como Juan el Bautista lo hizo, y nosotros decir, mis hermanos, dice la palabra de Dios que el matrimonio debe de ser de esta manera, que la vida del hombre debe ser de esta manera y de la mujer de esta manera, mis hermanos, correremos el riesgo, y es más, ya corremos el riesgo de perder nuestros trabajos, de ser corridos, hermanos, aún de tu propia familia. Y sabes que esa persecución ya comenzó. Do you know that persecution has already started? And it's just going to keep going and going even more. Hoy en día hay hijos que están en contra de sus padres porque ellos deciden creer la palabra de Dios. Hoy nuestros niños tienen que quedarse callados en las escuelas públicas, hermanos, mientras se celebra la variedad en el matrimonio, en el género y en las prácticas. Hoy nuestros niños tienen que quedarse callados. Todo aquel que dice que cree en la palabra de Dios y la cree literal, hoy en día está tomando una actitud: mejor quedarme callado y no ser expuesto como un fundamentalista. Vienen por nosotros, hermanos. Vienen por la iglesia de Cristo. Ya vinieron por sus hijos y muchos de ellos ya los voltearon en contra de ustedes. Mis hermanos, las tinieblas morales que vienen en este mundo serán dadas bienvenidas, mis hermanos, doctrinas de demonios a las iglesias, aceptando, mis hermanos, lo que la palabra de Dios no enseña y que nosotros no deberíamos ni de mencionarlas ni de darles la bienvenida. Mis hermanos, todo el que quiera en los últimos días vivir en unión con Cristo Jesús sufrirá persecución. Vengan el próximo sábado. No quieren ustedes perderse el siguiente sermón, ni el otro, porque, mis hermanos, estaremos hablando más y más profundamente sobre este tema. Yo creo que Cristo viene pronto. ¿Cuántos de ustedes lo creen así, hermanos? Amén. Y en la venida de Jesús, eso va a levantar, mis hermanos, el enemigo, una persecución como nunca hemos visto anteriormente. Termino, mis hermanos, citándoles ahora las siguientes palabras. Thank you. Satanás excitará indignación contra la humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y las tradiciones populares. Escuchen bien esto. Lo popular, las tradiciones, las costumbres del mundo, mis hermanos, se van a filtrar dentro de la iglesia. Hombres de posición y de reputación se unirán con los inicuos para maquinar contra el pueblo de Dios. Los perseguidores, gobernantes, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y airados llamamientos despertarán las pasiones del pueblo, no teniendo en cuenta
un así dicen las Escrituras, para presentarlo contra los defensores de la Biblia, recurrirán a promulgaciones opresivas para aplastar su fe. Y en ese tiempo de terrible crisis, la clase superficial, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciarán a la fe, y muchos se colocarán con sus enemigos declarados, hacia los cuales sus simpatías han estado tendiéndose a ellos durante mucho tiempo. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 164. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia de la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, de sus enseñanzas. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarnizar a las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos. Cuando los observadores, mis hermanos, de la ley de Dios sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas que estaban con nosotros, pero que ahora están en contra de nosotros, serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medios de falsos informes e insinuaciones. Esos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad y harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos, y para excitar la indignación contra ellos. Ese día está por sobrecogernos. Mis hermanos, ese día está por sobrecogernos. ¿Se dan cuenta que los que persiguen no son hombres que ignoran la palabra de Dios? I'm going to tell you right now, if you are not solid, si tú no estás sólido, en un escrito está, and it is written. If you think that Jesus, que Jesús, su palabra, permite, mis hermanos, otra cosa que no está aquí escrita, si en las prácticas y todo lo demás, mis hermanos, nosotros queremos justificarlo, nosotros no seremos los perseguidos, serán los que vamos a perseguir. Mis hermanos, los cristianos nunca, never, fueron para destruir y matar a nadie, pero por querer vivir una vida piadosa, vienen, mis hermanos, por nosotros. Estudien la palabra de Dios. Filtren, mis hermanos, todas las enseñanzas que vienen con la palabra de Dios. Amén. Esta mañana yo los quiero animar en el nombre de Cristo Jesús a que una vez más ustedes y sus hijos se fundamenten en la palabra de Dios. Que ahora, mis hermanos, que tenemos tiempo antes de su segunda venida, estemos cimentados, y ese es el propósito de mi ministerio por los próximos, mis hermanos, meses que el Señor nos dé, los próximos años. Yo quiero que mi iglesia esté preparada. I want my church to be ready. Yo quiero estar preparado, mis hermanos, porque lo que viene vendrá, y todo lo que tú crees será probado en ti, en tus hijos, en tu familia. Mis hermanos, vamos a orar. We're going to pray. Tómale la mano a tu hijo, a tu hija, y en este momento quiero que veas la seriedad. I want you to look at the seriousness of this sermon.
donde hemos hablado de persecución, donde hemos hablado, mis hermanos, acerca de lo que la iglesia en el pasado vivió y lo que muy pronto va a vivir. Pónganse de pie, gracias. Let us pray. Vamos a orar en este momento. God, querido Dios, Padre eterno, hemos hablado, Señor, acerca de la persecución, del martirio. Señor, que tú le dijiste a tus discípulos que ellos sufrirían, y la cual tú dijiste, Señor, que tu pueblo sufriría antes de la segunda venida de tu Hijo Jesucristo. Al ver la vida, Señor, de los apóstoles, cada uno de ellos fue consumados por la persecución, pero murieron, Señor, siendo fieles a cada palabra que sale y está escrita aquí en tu palabra, Señor. Querido Dios, tenemos a nuestra familia a nuestro lado. Los tocamos en este momento, los abrazamos, Señor. Queremos hacer un pacto contigo, Señor, que no importa lo que venga, que nuestra fe, nuestra confianza en la palabra de Dios en estos últimos tiempos, Señor, estará fundamentada. Estará, Señor, tu palabra estará, Señor, siempre firme y viva en nuestras vidas. Ayuda a nuestros hijos, help our children, Lord, para que puedan fundamentarse en tu palabra. It is your word, es tu palabra, Dios, y tu palabra es viva, es eficaz. Señor, ayúdanos para lo que viene, y ayúdanos a predicar como Felipe, Señor, donde quiera que vayamos, Padre, tu palabra la podamos llevar y podamos decirle del amor en Cristo Jesús, y sus vidas puedan cambiar, Señor. Ayúdanos, Padre, a enfrentar la venidera persecución cuando esa sea, pero ayúdanos a prepararnos hoy para ese momento, en el nombre de Jesús, amén. Dale un abrazo.